Bueno, y ahora de la educación a la economía. Sí, es cierto. Hace poquito, lo compartimos aquí, se conocieron los datos de inflación del mes de enero. ¿Cuáles fueron sus determinantes? Lo cuenta Germán de Agosto en la columna de hoy. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, hoy vamos a arrancar justamente analizando la dinámica de la inflación durante el mes de enero y vamos a ver ahora en la primera placa, vamos a empezar por la variación mensual, es decir, vamos a comparar lo que fue enero contra diciembre. ¿Cuánto aumentaron los precios en términos mensuales? Aumentaron 1,6%. Y lo que estamos viendo acá en las columnas blancas es de alguna manera la incidencia que tuvo tuvieron los distintos componentes o las distintas divisiones sobre la variación de los precios, ¿sí? Básicamente el 40% de la inflación mensual se explica por el rubro que contempla la vivienda, el agua y la electricidad. Es decir, tuvo una incidencia de 0,7 puntos porcentuales en esta variación que estamos tratando de explicar. ¿Qué es lo que destaca dentro de este rubro? En particular el suministro de energía eléctrica, que tuvo un aumento del 17%, explicado por dos factores. Por un lado, el aumento de la tarifa de la UTE, ¿sí? Y por el otro lado, la reversión del plan de UTE Premia, que es un fenómeno que siempre lo vemos en diciembre con una caída mensual de la energía eléctrica y en enero con la reversión que nos da un aumento mayor. Entonces lo que está explicando el dato o el aumento de los precios en el mes es principalmente el rubro correspondiente a la vivienda. Luego también tenemos los alimentos y las bebidas, que explican un poco menos del 40%. Acá lo que tenemos en particular es un incremento mensual de las frutas y de las verduras. En particular, por poner un ejemplo, el limón aumentó 52% en relación al mes de diciembre, ¿sí? Interesante lo que mencionás porque también relativiza, ¿no? Es decir, el gasto que puede tener una persona, una familia promedio en limones, seguro que no es muy significativo, pero incide mucho. Está justamente dentro de la categoría que más incidencia tiene, porque esta, recordemos que es la categoría que básicamente nuclea el 25% del gasto que tenemos las familias en consumo, básicamente lo destinamos a esta categoría. Pero obviamente que la incidencia que tienen los limones adentro de esta categoría es menor, simplemente destaca por su variación. Que aumentó de precio. Exactamente. Cuando tomamos el conjunto de esos precios, aumentaron 1,8% en el mes y en particular destaca el caso de los limones por la variación alta, no por la incidencia. Por eso distinguimos de alguna manera lo que es la incidencia de la variación. Productos con poca incidencia, por más que tengan mucha variación, no generan cambios significativos en los precios, ¿sí? Restaurantes y hoteles también fue otro de los rubros que tuvo incidencia importante en el mes de enero, básicamente porque el precio de los hoteles, de los servicios de hoteles, aumentó un 17% en términos mensuales. Y jugó en contra, jugó a favor, tiró para abajo los precios, lo que pasó con transporte y otros sectores, básicamente porque acá estamos recogiendo la caída del gasoil, que fue del entorno del 9%, la caída del nafta, la caída de los pasajes de avión y también la caída del transporte de pasajeros. Por eso está negativo, ¿sí? Entonces, cuando lo empezamos a sumar, las torrecitas blancas, es que llegamos justamente a explicar la inflación en el mes. Pero de vuelta, en síntesis, lo que tenemos en particular es un aumento relevante del rubro de viviendas, jalonado específicamente por lo que pasó con el suministro de energía eléctrica. El aumento del supergas se verá reflejado en la próxima evaluación. Sí, ahí lo vamos a ir viendo en la próxima, exactamente, porque acá estamos mirando los datos de enero. ¿Sí? Ahora, si pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es la evolución anual de los precios. La anterior era la evolución mensual, es decir, estamos comparando lo que es enero contra diciembre, y acá estamos comparando enero contra enero. Como siempre, lo que estamos viendo acá es el techo del rango meta, que hoy por hoy se ubica en el entorno del 6%, y el último dato, que es del 8%. ¿Sí? Entonces, los precios aumentaron 1,6% en términos mensuales, pero 8% en términos interanuales. Y es una continuación de un fenómeno de moderación que estamos observando del mes de septiembre del año pasado, cuando los precios llegaron a rozar el 10%. Entonces, lo que hemos tenido desde entonces es una moderación sostenida de la inflación que hoy por hoy nos deja el registro de enero en torno del 8%, todavía por encima del 6%, que es justamente el techo del rango meta. La inflación fue más baja en Montevideo, fue de 7,8%, que en el interior, donde fue de 8,3%. Así que eso es lo que tenemos en relación a la evolución interanual. Y si ahora analizamos la siguiente placa, lo que vamos a poder ver es las variaciones. De vuelta, son las divisiones. Las divisiones le llamamos a las categorías que nuclean a todos los productos que forman parte de la canasta. Los cientos de productos que forman parte de la canasta de consumo están divididas en estas 13 categorías. Entonces, lo que estamos analizando acá es cuál fue la variación de esas categorías en relación al mes de enero del año pasado. Y en particular destaca también en la perspectiva interanual lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Los precios de esa
esta categoría aumentaron 12%, y también restaurantes y alojamientos, que básicamente aumentaron un 12%. Esas son las dos categorías o las dos divisiones con mayor incidencia en términos de lo que fue la dinámica interanual de los precios. Luego tenemos la salud con un aumento del 9%, los servicios de educación 8,7% y cuidado personal, protección social y otros bienes que se incorporan a esta categoría que aumentaron un 8,5%. Si pasamos una raya por acá, ahí es donde nos da la inflación. 8% fue la inflación, o sea que estas categorías que enumeramos crecieron por encima del registro promedio, y después por abajo tenemos las categorías cuyos precios aumentaron menos. En particular, transporte, información y comunicaciones con variaciones de precio inferiores al 2%. Así que esta es un poco la explicación de qué fue lo que estuvo detrás del aumento interanual de los precios en el mes de enero. Y ahora, simplemente para terminar, si vamos a la siguiente placa, vamos a meternos en las perspectivas. Acá tenemos el último dato. Es básicamente el 8% que estamos repasando, y esto que hemos graficado son las proyecciones del CINVE, del Centro de Investigaciones Económicas, que básicamente están previendo una moderación adicional de los precios que tocarían un piso en septiembre de este año, cuando el registro interanual se ubique en el entorno del 6,1%, rozando el techo del rango meta, y después crecería, ¿sí?, para ya estacionarse dentro de registros del entorno o en el promedio de 7,3, 7,4%. Esta es la mirada particular o las proyecciones del CINVE. Tenemos para complementar esta visión la encuesta de expectativas empresariales que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Básicamente esto le pregunta a los empresarios qué es lo que esperan de la inflación en los próximos años. Los empresarios esperan que la inflación para este año se ubique en el entorno de 8,5% y para el año siguiente en el entorno del 8%. Y luego tenemos los analistas, que también son relevados mensualmente, pero por el Banco Central, que están previendo que este año la inflación va a ser levemente superior al 7% y va a caer al entorno del 6,6% en el 2024. ¿Sí? En todos los casos que estamos contemplando, empresarios, analistas y el caso particular del CINVE, la inflación se ubicaría por encima de las previsiones oficiales del gobierno. Gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jueves. Hasta el jueves, perdón. Hasta el jueves.